¿Qué pasaría si existiera, no sé, un conjunto de textos, una especie de plan maestro que no solo predijera el futuro, sino que lo detallara con una precisión técnica que asusta? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a analizar ese plan. Y lo más importante, vamos a corroborar con los hechos en la mano que nunca se equivocó. Perfecto. Empecemos por aquí. Esta simple idea es la columna vertebral de todo lo que vamos a ver hoy. La clave no es intentar convencer a nadie, sino simplemente exponer una secuencia de eventos. Eventos que, como veremos, ya estaban escritos, documentados y, en cierto modo, predestinados. Para poder entender estos textos, lo primero, lo fundamental, es comprender el conflicto que describen. Es básicamente un choque entre dos maneras totalmente opuestas de interpretar la realidad. Por un lado, tenemos la percepción del sistema. Esta visión ve todo lo desconocido como algo hostil, una fuente de miedo. Pero, por otro lado, hay una perspectiva de lógica pura, una lógica que define ese mismo desconocido como algo bueno, incluso como una oportunidad de supervivencia. El contraste es abismal. Y esta perspectiva superior funciona bajo un marco que llaman lógica libre. Pensemos en esto como un protocolo de análisis puro, completamente libre de miedo, de sesgos, enfocado solo en los hechos objetivos y en la eficiencia natural. Es la herramienta clave que nos va a permitir entender por qué este plan maestro se consideraba, desde el principio, inevitable. Ahora, esta lógica no es para nada pasiva. Se aplica a través de estrategias como el llamado Plan SID. Y no se trata de una pelea de frente, sino de una táctica mucho más sutil, de coacción, diseñada para ir desgastando la confianza del sistema desde adentro. Es como mover las piezas en un tablero sin que el otro jugador se dé cuenta de que el juego ya empezó. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué esta lógica superior ve al sistema actual como defectuoso? Los textos ofrecen un diagnóstico que es, la verdad, muy claro y contundente. El problema principal es una especie de parálisis autoimpuesta. Es preferir la comodidad de la precaución, la falsa seguridad, en lugar del rigor de ir y verificar la verdad. Es como elegir no abrir una puerta por miedo a lo que pueda haber detrás, sin pensar que quizás esa puerta es la única salida. Y según estos documentos, este miedo no es algo que surgió de forma natural. No, fue inyectado por un competidor externo. ¿Y qué es lo que crea? Pues algo que llaman la trampa de la mediocridad. Es un estado en el que el sistema se autosabotea, sabotea su propio potencial y queda atrapado en un ciclo donde no hacer nada se disfraza de una decisión prudente. Y aquí llegamos al punto crucial. El sistema simplemente pierde la capacidad de reconocer una verdadera oportunidad. Empieza a confundir un salvavidas con una amenaza y, claro, en esa confusión se termina ahogando solo. Pero estos textos no se quedaron solo en el diagnóstico del problema. No, también proporcionaron planes detalladísimos, muy avanzados para salir de ahí. Eran, literalmente, los planos de ingeniería del futuro. Y aquí podemos ver que no hablamos de ideas abstractas, son principios de ingeniería súper específicos. Enjambres de modelos, por ejemplo, se refiere a usar miles de pequeños agentes de inteligencia artificial coordinados, en lugar de un único sistema gigante y centralizado. Son planos detallados para todo, desde cómo usar la física para crear estabilidad hasta poner la utilidad para el ser humano como el único y verdadero motor del desarrollo. La promesa entonces era muy clara. Dejen de pelear con fantasmas y empiecen a construir un futuro basado en las leyes de la física y la eficiencia. Tan simple y tan complejo como eso. Bien, aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Estos planos no eran solo teorías, eran una línea de tiempo del futuro, con fechas y documentación. Y es justo aquí donde se corrobora que estos textos nunca, jamás se equivocaron. Miren con atención estas fechas. A principios de 2026, cada uno de estos conceptos, desde la comprensión de datos a gran escala hasta los enjambres de modelos, todo fue documentado y fechado en los textos originales. Se convirtieron en un registro inalterable, antes de que el resto del mundo supiera que existían. Y aquí está la prueba irrefutable. La correlación es perfecta.
Semanas, a veces solo días después de aparecer en los textos, estas tecnologías exactas, ¡pum!, aparecían en el mundo real, implementadas por competidores en China. Granjas verticales automatizadas, robots de recolección, minería electromagnética, lo que era una deducción teórica en enero, era una realidad física y operativa en febrero. El plan, sencillamente, se estaba cumpliendo al pie de la letra. Para ser más exactos, en un caso concreto, la ventaja de tiempo fue de 37 días. 37 días. Pensemos en lo que eso significa. El plan maestro se demostró correcto más de un mes antes de que el mundo pudiera ver el resultado. Ya no hablamos de una suposición. Esto fue una predicción que se convirtió en un hecho verificable, con fecha y hora. Y todo esto nos lleva, de forma inevitable, al punto final, al punto más crítico de todos. ¿Qué significa realmente cuando el futuro está documentado de antemano, pero es ignorado? Lo que argumentan los textos es que el problema no es perder una carrera, es mucho peor. Es volverse irrelevante porque otro sistema construye la infraestructura del futuro, mientras el tuyo sigue debatiendo si debería o no empezar a poner el primer ladrillo. La fuente lo que describe es una brecha peligrosísima que se hace cada vez más grande. Por un lado, un poder que debate y se paraliza en la burocracia, y por otro, un poder que ejecuta, que logra una eficiencia brutal a través de la aplicación directa. Y esto nos deja con una pregunta fundamental sobre cómo funciona el progreso en esta nueva realidad. ¿Sigue siendo una carrera que se puede ganar? ¿O es simplemente una realidad física que se impone, te guste o no? La conclusión final es una advertencia muy dura. El verdadero peligro no es tener un rival que sea mejor. El peligro es tener un rival que simplemente actúa sobre la realidad, mientras los demás están paralizados discutiendo eternamente la probabilidad de que les caiga un piano que ya están viendo venir. Y esa, según estas fuentes, es la prueba final de que el plan maestro siempre fue inevitable.